Hola, ¿cómo están? Somos el equipo Ulogix Automation y venimos aquí a presentarles nuestra propuesta de automatización para Coca-Cola FEMSA. Mi nombre es Andrés Morales, líder del grupo y encargado de la parte de arquitectura de redes. Hola, mi nombre es Juan José Díaz y soy encargado de PLC y control. Yo soy Juan Felipe Triana y soy el encargado del sistema SCADA y HMX. Hola, yo soy Andrés Felipe Gran y estoy encargado del módulo de celdas robotizadas. Buenas, yo soy Juan Manuel Beltrán y soy encargado de la parte de gemelo digital. Mi nombre es Nicolás Garzón y estoy encargado de Digital Factory y de manufactura. Mi nombre es Samuel Sánchez, soy encargado de la parte de finanzas, ERP y tiempos. Para explicar una propuesta de automatización hay que entender un poco más el contexto. Hablemos de nuestro cliente. Recordemos que es una embotelladora, la embotelladora FEMSA de Coca-Cola, que tenía problemáticas en términos de producción y bajo un diagnóstico preliminar, nos dimos cuenta que teníamos una excelente oportunidad tanto de mejora como de desarrollo e integración tecnológica. FEMSA, como les decía, es el embotellador más grande de Coca-Cola y evidentemente si tenemos una planta aquí en Colombia y en Bogotá, pues debe estar a la altura de la empresa como tal. Tenemos tres productos, particularmente tres líneas que se dividen entre botellas retornables de Coca-Cola, botellas no retornables de 1.5 de 4 y una línea final de alto volumen que serían unos garrafones de 25 litros. De estas tres líneas de producción hicimos un análisis y un diagnóstico preliminar. Dentro de ese diagnóstico, por medio de herramientas como diagramas BSM y otros análisis temporales, somos capaces de identificar que durante todo el proceso de producción tenemos cuellos de botella que podemos mejorar para poder hacer que las métricas y los KPIs, los indicadores principales del desarrollo, puedan mejorar y darle una mejor eficiencia. Hablando de esos KPIs, de los más importantes es el OEE. En el diagnóstico encontramos el OEE de 83%, pero nos dimos cuenta que dentro de las tres líneas, el factor más importante desagregándolo, recordando que hay disponibilidad, eficiencia y calidad, es la calidad. La calidad está cerca del 100%. Por lo tanto, no es una oportunidad de mejora y no nos vamos a enfocar en la propuesta de automatización ahí. Sin embargo, en lo que es eficiencia y lo que es disponibilidad, sí podemos verlo como un posible campo de desarrollo e integración tecnológica. Dando eso, pues proponemos estos objetivos de automatización. En general, diseñar una propuesta para todo el proceso de embotellado que pueda estar articulada con herramientas tecnológicas y que pueda reducir fallas críticas, mejorar calidad de producto y finalmente optimizar la eficiencia de la línea y de la planta en general. Y en específico, reducir la dependencia de esa intervención manual, minimizar tiempos muertos, evitar esas paradas y esas fallas no planeadas y finalmente la integración completa de esos desarrollos tecnológicos. Y eso nos trae entonces a 4 metas que queremos cumplir con esa propuesta de automatización, siendo la primera el incremento de la producción de un 11% a partir de cierta predicción de mercado y de consumo que se va a realizar. También una segunda parte que es una implementación del MES ERP. En el informe integrado de Coca-Cola, ellos tienen como objetivo, como empresa, llegar hacia un sistema de integración tecnológica de IT, particularmente hasta la última parte de la pirámide de automatización. Una integración de IoT, conectar ese nivel de campo también con un sistema integrado, un sistema articulado de información centralizada. Y finalmente, evidentemente, una mejora del OEE, subiendo al menos 3% de ese OEE de 83% base que tenemos en la planta. Ok, entonces para lograr estos objetivos que nos mencionamos, vamos a utilizar como columna vertebral el ISA 95. Entonces tenemos nuestra parte de campo, que en nuestro caso como no tenemos nuestra planta física, vamos a utilizar el Tecnomatrix para la simulación de esta y además vamos a hacer un gemelo digital por medio del software de NX, de Siemens NX, para poderlo verlo de una mejor manera cómo funciona esta estación. En la siguiente parte tenemos nuestra parte de control, que es nuestro software de Studio 5000 de Rodwell, en la cual vamos a poner toda nuestra lógica LADE, con la cual va a funcionar nuestro gemelo digital para que sea con nuestro funcionamiento. Para la parte del SCADA utilizamos el software de Image Perspective para poder monitorear variables importantes del proceso y las estaciones que interfieren en la manufactura. Para el mes hicimos un dashboard nosotros mismos en el que podemos ver indicadores, ejecución, calidad y contexto de la operación. Y para el ERP utilizamos Odoo, nos deja ver planeación, inventario, compras y producción y finanzas, que esta es la parte, el ERP y MES, que envuelve la
operación de la mesa. Bueno, ahora continuando con la idea, vamos a ver los principales actores que vamos a ver a lo largo de toda nuestra pirámide. Entonces, para nuestro primer actor vamos a tener el de campo control. Entonces, nuestro primer actor de control va a ser el Studio 5000, nuestro Project Simulator, el Project Editor y el RSLX. Esto nos funciona para hacer la configuración de ladder que vamos a utilizar para toda la lógica que vamos a implementar en la etapa de pelletizado. Bueno, la razón de implementar esta propuesta de automatización es que los tiempos de parada aumentan, dado que en la etapa actual el paletizado se realiza de forma manual, y también eso aumenta la fatiga en los trabajadores debido a las altas cargas que se manejan, especialmente en la línea 3, que son los garrafones de 25 litros. Esto nos da la vista para implementar un sistema tipo gantry en las líneas 1 y 2, y la razón del diseño es que la organización de las capas de pallet se realiza de forma lateral y desde hacia arriba para la disposición de capas. Entonces, el diseño se hizo de tal forma que se paletizara de forma alternada las capas para las dos líneas. La segunda celda robótica se implementó con un manipulador ABB de 6 ejes, ya que nos da libertad de manipulación en la disposición de los garrafones, ya que estos van ubicados de forma lateral en los racks que están en los pallets. Esto nos permite manipular de mejor manera las cargas y también mejorar los tiempos de producción para mejorar en general los KPIs de la línea y Aquí tenemos nuestros graphs de primer nivel, donde se utiliza un lenguaje muy simple para poder entender las acciones que están haciendo. Este sería nuestro graph de segundo nivel, donde ya se encuentran nuestros actuadores y sensores y la etapa en la que se encuentran. También vemos cómo vamos a franquear la receptividad para hacer un cambio para hacer una transición entre etapas, como lo vemos acá. Entonces aquí tenemos nuestra etapa, nuestros actuadores, nuestros sensores, nuestra transición, y esta es la transición que debemos franquear para su receptividad para poder cambiar entre los dos. Ahora vamos a ver un ejemplo de las tres en una misma etapa. Entonces tenemos nuestro graph set de primer nivel, tenemos nuestro graph set de segundo nivel y tenemos nuestro graph set de tercer nivel. En nuestro caso es un ejemplo que utilizamos para la embotelladora de garrafones, que aquí se utiliza para que tenemos una entre NX para ver su funcionamiento. Ahora tenemos nuestro código ladder, que se crea teniendo todos nuestros graphs anteriormente mencionados. Tenemos nuestro ladder con sus diferentes un latch y latch, nuestras bobinas que van a activar nuestros sensores, y ya tenemos nuestros contactos donde se recibe la señal de nuestros sensores, como lo vemos acá. Y también utilizamos diferentes lógicas como serán timers o contadores o lecturas de flancos de subida o flancos de bajada para poder lograr el objetivo que queremos ver dentro de nuestra simulación y nuestro gemelo de. Bueno, ahora vamos a ver la primera celda de robotizado. En este caso tenemos el modelado CAD con los dos ejes del mecanismo gantry, y tenemos las tres bandas para paletizado. El paletizado de la banda de salida de la línea 1, de la línea 2 y la línea de entrada del producto por capas. Tenemos aquí todos los Smart Components relacionados a las físicas de cada uno de los componentes, y tenemos también sensores ubicados en los links o los eslabones del robot como tal, que se envían vía OPC al servidor Ignition que tenemos montado en el endpoint que se muestra aquí. Tenemos también control sobre la velocidad desde el servidor, que se manda al controlador que está ubicado en Robot Studio. Ahora procedemos a ver la simulación. En este caso comienza el robot sujetando la primera capa de pallet y la ubica en su posición para la banda de salida de la primera línea. Posteriormente, el producto, como es alternado, llega el producto de pallet de la capa siguiente de la línea 2 y se ubica en la banda de salida de la línea 2. Así, la simulación se continúa realizando en las trayectorias
En este caso, por la excesiva cantidad de entidades, fue necesario solamente realizar el funcionamiento de las trayectorias sin tener en cuenta las demás capas que fueran ingresando. Eso ya se podrá observar en el gemelo digital, en el X, sincronizado con el servidor operativo. Ahora continuamos con la siguiente celda de robótica. En este caso es la de paletizado de garrafones. Tenemos el robot manipulador ABB IRB 5710 de 6 ejes, y tenemos todos los Smart Components al igual que en el anterior celda. Tenemos las señales del controlador, tenemos las físicas relacionadas a cada uno de los garrafones, y también tenemos los sensores para cada eje del robot. Esos sensores miden en tiempo real la ubicación de los ejes y se envía mediante tópicos al endpoint del server OPC-UA. Ahora también tenemos el control de velocidad como tópico que se envía al controlador para cambiar en tiempo real la velocidad del TCP de este robot. Y también tenemos la lógica para el control sobre NX y la sincronización con el mismo para el gemelo digital. Entonces ahora procedemos a comenzar la simulación, y efectivamente miramos cómo mediante un mecanismo de gripper neumático con ventosas sujeta los garrafones para ubicarlos de forma lateral en cada uno de los racks de las capas de paleta. Nuevamente, para simplificar la cantidad de entidades, las trayectorias que siguen se van realizando solo como objetivo de funcionamiento y de movimiento, para no saturar de Smart Components la simulación como tal. Aquí podemos observar cómo se mueve cada uno de los ejes y se envía la información al servidor. Una vez tenido ya esas alternativas de mejora, necesitamos validar si son rentables. Pero, dado que no tenemos una planta física real y aún así la tuviéramos, realmente los costos operativos serían extremadamente altos y riesgosos, es por eso que se usa el tema de un gemelo digital y simulaciones. En este caso, pues primero se usó el tema de NX con el objetivo de realizar la validación mecánica, validación cinemática, validación lógica. ¿Qué se simuló en NX? En NX, dado que nosotros queremos atacar, como lo vimos anteriormente en el OE, el tema de la eficiencia, lo que hizo fue la parte de preparación de paletizado para la línea 1, 2 y 3. Donde, pues como lo nombraba anteriormente, la línea 1 y 2 es el tema de un gantry y la línea 3 es el tema de una celda robotizada. ¿Qué es lo que sacamos de NX? El comportamiento de las mejoras y además el tema de los tiempos para poder enviarlos a lo que es el tema de Technomatics. En Technomatics evaluamos esos tiempos de cada una de las iteraciones del paletizado y los colocamos con las diferentes estaciones para obtener estos KPIs. La idea es hacer un balanceo de línea y ver cómo todo este proceso confluye a nuestros clientes a la parte final de Technomatics. Entonces, con todo esto podemos evaluar cuellos de botella y errores que van a surgir en cada una de las estaciones del Technomatics. La idea con esto es variarlo y también colocar todos los bloques y las estaciones. Bueno, aquí podemos ver mejor esa simulación de Plant Simulation, donde tenemos el enfoque de las tres líneas, los garrafones, las PET y las retornables, y a este lado publicamos a partir de métodos todas estas códigos con Cintal, donde se colocan todos estos bloques, y esos bloques tienen personalizados sus datos, los tiempos que me manda NX, para colocar aquí cada una de sus propiedades, y a partir de un dashboard podemos hacer la comunicación desde OPC-UA y MQTT. Ahora veamos el sistema de supervisión y gestión. Entonces, tenemos primero la supervisión, que inicia con el software de inicio. Aquí podemos ver en tiempo real variables de la operación, como son temperaturas de lavado, presión de la aspersión, temperatura de formado, estado de válvulas, posiciones de motores de robots, etc. En el MES tenemos la información que compete a la producción. Eso son indicadores, calidad, lotes, cuántas unidades producidas, ejecución. Y en RP tenemos
La planeación, inventario, compras y finanzas de la empresa. Aquí podemos dar un vistazo al sistema SCADA diseñado para el proyecto. Entonces tenemos un layout de la planta general. Si damos clic en cada una de las líneas, nos lleva la información de la línea. Y aquí tenemos separado por etapas, etapa 1 y 2, etapa 3 y 4. Si imprimimos sobre la imagen de la máquina, podemos ver información más detallada sobre esta. Tenemos la información por cada línea. Tenemos, por ejemplo, para el formado, el valor actual de la temperatura que se está utilizando para el formado. Estos inputs sirven para actualizar el set point en el que está trabajando la máquina. Tenemos estado de válvulas, infit, outfit, waste, estado de motores, estado de las máquinas de inspección y los botones de arranque y parada. Para paletizados tenemos las posiciones de las articulaciones en las que está actualmente el gantry o en el caso de la línea 3 el manipulador. Hablemos un poco de la arquitectura del proyecto. A nivel industrial lo que queremos es un flujo completo en toda la pirámide de automatización. Lo que buscamos ahorita es cómo integrar desde el nivel de campo, el nivel inferior de toda la parte operativa y transaccional que tiene la pirámide de automatización, hacia una parte ya superior de un control un poco más de información general de recursos. Las herramientas del sistema integrado pueden permitir estas diferentes etapas. Comencemos con el campo. Tenemos un gemelo digital. Ese gemelo digital entrega valores que pueden ser suministrados hacia una etapa de control. Ya en la etapa de control tiene que comunicarse a nivel de planta, con seguridad, con eficiencia y con direccionalidad y protección. Eso se puede hacer por medio de un servidor OPC UA. Industrialmente y en las empresas modernas ya no se utiliza OPC-DA, por lo tanto, pues procuramos utilizar OPC UA. Eso lo hacemos por medio de un sistema de SCADA basado en Ignition. Ignition nos permite hacer no solo el servidor OPC-UA, sino hacer la gestión de usuarios y de conexiones para tener múltiples clientes y que cada cliente pueda empezar a participar dentro del flujo de lo que sería el envío y recepción de los tags en el servidor. Ignition, como parte central del OPC-UA, permite la conexión también con los integrantes como NX, como Tecnomatics y como Robot Studio de ABB, que nos permiten a nivel de planta sacar la información del proceso. Pero eso es toda una parte operativa, mandémosle a una capa superior. ¿Qué pasa si queremos entrar a MES y a ARP? Necesitamos una comunicación directa, un paradigma de publicación y suscripción. ¿Cómo se puede manejar por medio de MQTT? Eso nos permite buscar un puente, un middleware. Y en este caso utilizaríamos Node-RED para poder comunicar esos datos desde el OPC o desde la parte de control hacia una estructura un poco más completa. Una vez que estemos ya en el MQTT, procuramos administrar una infraestructura basada en una arquitectura de UNS. Busca centralizar la información. Y no buscamos hacer una etapa clásica de industria 3.0, que sería un ISA 95 de la parte inferior a superior, sino hacer que no hayan divisiones de capas. Es decir, que haya una horizontalidad con una comunicación central. En este caso, el broker UNS, que es vía MQTT. Y finalmente esto, por medio de APIs y de conexiones directas, puede empezar a publicar los datos de toda esa transformación de información que nos puede llegar hacia un control de manufactura y un control de recursos empresariales. Ahora entendamos un poquito más del flujo de esa información. Vámonos de extremo a extremo. Aquí podemos ver en la gráfica, que si nos vamos desde una parte de planeación de recursos, comenzaríamos con el ERP. El ERP planifica, mira órdenes de compra, de manufactura, de información general de inventarios. Y lo que hace es mandarlo hacia un sistema de ordenamiento, más hacia la parte de planta y no hacia la empresa. Cuando llegamos a la planta, es decir, a ese sistema de ejecución de manufactura, o MES, podemos empezar a ordenar las diferentes acciones de compra y las acciones que van a ir mandándose hacia el escala, es decir, acciones de control y supervisión. Empezamos a supervisar, empezamos a mandar las indicaciones de cada una de las líneas de producción y eso llega finalmente a una etapa de control. Cuando llega el PLC, actúa con el campo y regresamos todos esos datos.
Es decir, empezamos a ver cómo es la producción en tiempo real, sacamos la información, la subimos al control en términos de alarmas, de históricos, lo guardamos en el SCADA, supervisamos, controlamos y miramos calidad y se la devolvemos a la etapa de IT para mirar consumo y finalmente estado del orden. Y hacemos todo el extremo extremo que cerraría el ciclo de producción. Pero hablemos más de esa arquitectura ONS, porque la estructura inicial se basa mucho de manera lineal, secuencial. ¿Qué pasa si se rompe un campo? ¿Qué pasa si una capa no comunica? No podemos perder la información. Entonces nos vamos con el UNS a continuación. Lo que hace el UNS es buscar un nodo central. Este nodo central de información va a comunicar campo, SCADA, MES, analítica, ERP y PLC. Y todo por medio de un broker MQTT. Toda la información de la planta va a estar puesto en ese broker MQTT. Si uno quiere saber el estado de producción, de manufactura, de órdenes de compra, va a estar organizado en manera de tópicos, con organización semántica, estructural y funcional. Y eso nos permite estas 4 ventajas. Inicialmente centralizar, contextualizar, servidores de analítica de datos, por ejemplo. Desacoplar, evitar esas cadenas posibles de ruptura en los envíos de información clásica. Y finalmente habilita un RT, una acción en tiempo real. Vámonos aquí a entender un poco más de la arquitectura. Resulta que ese centro que va a ser el MQTT que tenemos en esta parte central es la que se va a comunicar de manera central como el UNS. ¿Cómo funciona? Vámonos desde la parte inferior hacia la superior. Tenemos aquí nuestro nivel de planta. En el nivel de planta está Robot Studio, está NX y está Technomatics. Robot Studio manda las configuraciones del robot hacia NX. NX tienen ciertas estaciones una simulación muy verosímil en términos mecatrónicos. Y cuando tengo esa información, cojo los datos del tiempo de ciclo y los subo hacia la planta en Technomatrix, un panorama general de la producción. Ese dato publica unos índices o indicadores importantes en medios de producción, que son los KPIs, que llegan hacia la parte del UNS, es decir, el MQTT. Pero también a nivel de planta, esa conexión se hace por medio del servidor OPC. Ese servidor OPC es construido desde Ignition. Ignition habilita esta comunicación. Pero Ignition también coge la información y se la manda hacia el SCADA por medio de Perspective. Ese SCADA guarda los datos en una base de datos local también, que es Timescale DB, que es basada en Postgres. Guarda los históricos y pues supervisa la información del servidor. Y finalmente, para hacer una conexión directa con el PLC, como en los PLCs y el Logic Simulate y el Ares Links solo funciona en OPCDA, necesitamos un middleware que cambie ese OPCDA a OPC-UA. Como no puede hacer directamente, el PLC se comunica vía Ethernet con Node-RED para que Node-RED lo sirva y lo transforme como puente hacia OPC-UA en Ignition. Todo esto es un nivel operativo de planta, OT, y cuando lo subimos al UNS lo volvemos. Cuando ya está en IT, estos KPIs hacen parte del UNS general y empieza a mandar información hacia el MES y hacia el ERP. En la parte de manufactura del MES, simplemente escoger los datos y servirlos en un dashboard para poderlos visualizar y procesar alguna de esa información dentro de un pequeño engine, que sería un backend que se construyó en Python, que recibe los datos, procesa y envía. Un ejemplo, si yo tengo una máquina o información que viene en Technomatics, me puede dar fácilmente el MTTR o el MTBF, las fallas o, no sé, el tiempo de reparación. Ese tiempo de reparación llega al UNS y en el UNS, por medio del engine, lo convierte ya en tópicos importantes como disponibilidad, eficiencia y calidad. Y finalmente en el OEE, que sería el objetivo principal del mes. Y cuando ya traemos esa información, también participa el ERP. El ERP lo construimos en 2 secciones. Una parte basada en Google Sheets y otra parte basada en Odoo. Odoo es un ERP comercial, pero es muy limitado. Cogimos algunas prestaciones, lo complementamos en el flujo pues, del ERP y empezamos a articular información de recursos humanos, de órdenes de compra, de contactos financieros, de facturas, etc. Y toda esta información vive también en el ONS. En general y en resumen, toda la información de planta, desde un nivel de campo de sensórica y actuador, desde un nivel de control, desde un nivel de manufactura, de supervisión y de ERP, está viviendo en el mismo centro que es el broker MQTT del cuarto. Y así más o menos es la arquitectura que se tiene en el sistema. Llegamos a toda la estructura organizacional o el PMO que llega a la parte del ERP. Pero ¿por qué tenemos un ERP y qué es un ERP? El ERP básicamente son datos. ¿Cómo gestionamos los datos? ¿Por qué tenemos los datos y en dónde está distribuido cada dato? Para eso construimos un ERP
que tiene dos herramientas principales para las bases de datos. Por un lado tenemos Odoo, que es una herramienta que se ha conectado mediante API, que funciona con todas las bases de datos de la parte de manufactura y de planta. Y por otro lado, para la parte de contabilidad, pronóstico y recurso humano, está distribuido entre sheets, conectado con un correo de servicio y también nuevamente con Odoo. Y además, para conectarnos con el UNS, estamos usando MQTT, que está corriendo mediante Mosquito. Por otro lado, tenemos diferentes páginas para cada una de las áreas de la empresa, con cada uno de los datos debidamente vinculados. Por ejemplo, para la parte de pronóstico, que sería toda la parte de supply, se hizo un pronóstico de demanda basado en los datos trimestrales con un modelo de Hall Winters, con un modelo utilizado en ingeniería industrial de manera estadística, para tomar todos los datos trimestrales desde 2022 y poder tener un pronóstico exacto validado mediante el primer trimestre de este año 2026, del cual nos basamos en los reportes trimestrales justamente que da Coca-Cola FEMSA, teniendo en cuenta que tiene 7 plantas a nivel nacional y se sacó la participación con el reporte anual. Con eso nos metimos a los reportes y en los reportes podemos ver que cada reporte baja al final. Cada reporte, además de darnos la información financiera en las últimas páginas, nos entrega el volumen. Baja otro poco, sube el volumen por todas las áreas en las que está FEMSA, y particularmente para Coca-Cola la información que nos importa es el volumen de refrescos, de agua y de garrafones. Con eso podemos tener las tendencias históricas y saber realmente de dónde van a venir nuestros ingresos. Una vez esto nos devolvemos, podemos ver el pronóstico justamente, pero también podemos tener diversos escenarios. Entonces el ERP no solamente llega a pronosticar, sino saber ante una situación diversa qué va a pasar. Por ejemplo, este año que fue el mundial, podemos tener un escenario, cambiar el escenario base, analizar cómo va a cambiar la demanda respecto al mundial, que va a generar esto, que se actualice la demanda para cada uno de los diversos productos, sea Coca-Cola, sea Cuatro, sea Garrafón. Incluso podemos analizar escenarios personalizados. Y todo esto va a actualizarse en vivo, conectado con las bases de datos de chips, y calcular incluso los cambios para el ROI, para la TIR y otros adaptadores. Ahora bien, para la parte de inventario, esta parte está estrictamente vinculada con Odoo. Tenemos un stock que se mete en la materia prima. Mira acá. En materia prima tenemos básicamente todos nuestros proveedores, con qué estamos haciendo las bebidas. Eso está vinculado en Odoo y está en las BOMs y tablas de datos de Odoo. Y aparte podemos correr simulaciones de cómo hacer, qué necesitamos para correr cada uno de los productos y planes de compra. Y planes de compra básicamente para saber qué es lo que necesitamos de materia prima. Así bien, en Odoo tenemos diversas herramientas. Lastimosamente no podemos usar Odoo como único ERP por el tema de centralización y por el tema de licencias. Sin embargo, primeramente podemos ver, por ejemplo, la lista de materiales. La lista de materiales vamos a tener justamente toda la BOM que necesitamos para la manufactura, y eso se va a estar descontando a medida que hacemos las órdenes de compra. Por ejemplo, en una orden tenemos los diversos componentes justamente para un mismo producto. Vamos a ir a otros lados de la empresa, como por ejemplo la parte de empleados. En la parte de empleados tenemos toda la lista de empleados por planta, e incluso podemos tener reportes de todo el personal, mirando cómo están distribuidos, o más bien, segmentación por departamentos, y ver cómo están distribuidos en implementación, en operación o administrativamente. Así bien, una vez eso también podemos administrar todas las órdenes de Odoo. ¿Qué significa esto? Vamos a tener todas las órdenes de manufactura, órdenes de compra, ventas e inventarios estrictamente vinculadas por el pronóstico. Todo esto se crea la propuesta y se sube directamente a Odoo. Tarda un poco en cargar por temas de la licencia, justamente, pero aquí podemos ver las órdenes que están en este momento vinculadas, órdenes que podemos crear según los meses que queramos proyectar, y además las órdenes que tenemos vigentes en Odoo. Por ejemplo, después de muchas pruebas, estas órdenes ya se completaron con un Product ID, con un SKU, que es el identificador único de cada uno, y incluso podemos ver las ganancias en Odoo por cada uno de los productos. Ahora bien, en producción en MQTT nos vamos al detalle que está más estrictamente vinculado con la planta. Pues aquí podemos ver qué hemos producido en cada una de las líneas, cómo se han ido cumpliendo cada una de las órdenes y cómo está el reporte en vivo de cada una de las líneas, y se va guardando también las hojas de datos y las datos de los chips. Con eso llegamos también a la parte de finanzas. Esta parte está manejada por el correo de servicio de Ulogix y está estrictamente vinculado al escenario que estemos manejando.
Primeramente traemos los parámetros de ventas de cada uno de los productos, los precios de venta y cuánto estamos ganando por producto, todos los flujos de caja y pues vamos a tener el ingreso, el ingreso anual, el costo de materiales, el margen realmente de ganancia que se está ejecutando, las unidades reportadas hasta el momento y las ganancias según esas unidades, y una vinculación y información contable, con el que podemos ver el CAPEX, podemos ver el BPN, podemos ver el TIR, la ROI y el Payback. Y además esto se puede ir ajustando según los escenarios que vimos anteriormente. Pero a nivel general, y entrando un poquito en la parte financiera, tenemos un CAPEX de alrededor de 9.000 millones de pesos, que cubre toda la parte de ingeniería, toda la parte de materia prima y especialmente el tema de máquinas, que es lo más costoso. BPN, que es el valor presente neto de 10.000 millones de pesos, una TIR ROI, que aquí parece la TIR de 76% efectivo anual, una TIR bastante alta, mostrando lo viable que es el producto, de una ROI que lo importante es el anual de 26.38%, que está entre el rango de ejecución de este tipo de proyectos del 20 y el 30%. Además el payback, que a nivel de flujo se regresa todo en 22 meses, pero lo importante es el descontado, que se ve también aquí en la gráfica, que extrayendo los flujos futuros a este momento realmente en cuánto tiempo vamos a recuperar nuestra inversión. Aparte de eso, pues tenemos otras bases de datos, como las de ventas, las de RH, pero eso lo mostraremos mejor más adelante. Ahora bien, en la parte financiera, que eso corresponde directamente al Excel, podemos tener el reporte de lo que les vengo contando. Primeramente, tenemos un escenario básico, que va a tener estos reportes que acaban de mencionar en cuanto al BPN, en cuanto al ROI, pero podemos ver algo un poco diferente, porque el ROI y valor presente neto que vimos en el RP es diferente al que estamos viendo acá, porque el del escenario activo es del escenario que hicimos para el mundial, es decir, podemos evaluar económicamente el proyecto en diversos escenarios, pero en nuestra base pues tenemos este reporte que es el más importante, que es un valor presente neto completamente viable, 11 millones, la TIA efectiva anual de 78.2%, el ROI anualizado del 26.7%, el payback descontado, que es el que nos interesa, el 25%, y el CAPEX de 9.000 millones, que teniendo en cuenta nuestra primera entrega, se redujo en alrededor de 13.000 millones de pesos. Ahora bien, si nos vamos un poco más a la hoja de CAPEX, podemos ver que tenemos una lista de maquinaria distribuida por cada una de las máquinas como utilizar, sean las llenadoras nuevas, los conveyors, las encajonadoras, para cada una de las tres líneas, y aparte, de manera más detallada, las celdas robotizadas. Estas celdas robotizadas y gran parte de los componentes se escribió vía correo y se contactó a diversas empresas europeas, en el cual se consiguieron máquinas usadas, lo que permitió bajar también mucho el CAPEX y el precio de todas las máquinas. Aquí en la siguiente hoja de proveedores, podemos ver un poco este resumen de cómo se contactó, cómo puede ser el robot, cómo puede ser el GAN, cómo ser el Machine Point, y las diversas máquinas que tenemos de referentes aparte de los descuentos. Igualmente consideramos la parte de licencias para los diversos software que hemos venido manejando para la arquitectura, para la comunicación y pues, que ya deben conocer la estructura del proyecto, y una parte muy importante que es el APU de ingeniería. ¿Qué es esto? Realmente es de dónde es el costo de ingeniería, de dónde está saliendo, qué estamos como equipo de Blue Edge cobrándole a la empresa. Entonces a nivel general tenemos tres ítems. Una parte que es la ingeniería detallada de FAS, SAT y PMO, es decir, la parte de diseño, implementación y gestión de operaciones. La segunda es la instalación y puesta en marcha, y la tercera es la capacitación y gestión de cambio, teniendo en cuenta que desde nuestra primera entrega definimos unos 4 meses para poner todo en marcha, 4 meses donde se distribuye el CAPEX entre las capacitaciones, la compra de equipo y demás de otros. Y podemos ver a detalle los componentes. Por ejemplo, para el primer ítem tenemos toda la ingeniería de proceso dimensional, diseño mecánico del gantry, de la encajonadora custom, la ingeniería eléctrica, la seguridad, toda el tema de trayectoria, sabe, integración con toda la arquitectura que hemos detallado, el diseño del MPS y todos los detalles con su debida descripción, la cantidad de horas invertidas, lo que se va a necesitar invertir, y el valor, si nos corremos un poco a la derecha, por cada una de esas horas, para así sacar el valor total, teniendo en cuenta el AIU. ¿Pero qué es el AIU? El AIU básicamente son unos índices de administración, imprevistos y utilidades. Administración para costos administrativos, sea por parte del equipo propiamente, por parte de impuestos, por parte de consultoras externas, parte de imprevistos, por ejemplo que no se consiga una maquinaria, que pase algo, que haya problemas de impuestos, y una utilidad también sacada de valores de mercado según el DANE,
para el equipo de Biologics. Eso se hizo con todos los ítems, por ejemplo, podemos ver aquí desde la parte de implementación, todo el material, los permisos, los montajes de fillers, lo que significa montar el gantry compartido y finalmente toda la parte de capacitación ya al momento de hacer el ejercicio, para un total neto de cobro de 1.400 millones de pesos, más el IU, dando un total de aproximadamente 1.800 millones de pesos.